podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro justo Rey, al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce faz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor,
gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. El gozo continúa. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hace 2000 años un gran hombre venció a la muerte de una vez por todas. Salió de la tumba para no morir nunca más. Dios revirtió el proceso que parece natural cuando le levantó a su hijo de entre los muertos. Es un milagro puro y un misterio más allá de toda comprensión humana. No tenemos ninguna duda que fue ciertísimo, pero no podemos explicarlo y no podemos nosotros repetirlo. Volver de entre los muertos, ese es el mayor milagro de todos. Y es por eso que todavía estamos hablando de la resurrección de Jesús 20 siglos después. La caminata más larga que jamás ninguna persona quisiera hacer es que después de sepultar a un ser amado, alejarse de la tumba. Si nunca has hecho eso, no puedes imaginar lo difícil que es. Vea, para alejarse y sentir como si el mundo se hubiera acabado, para alejarse y pensar en lo que fue y lo que pudo haber sido, para alejarse y darse cuenta de que nunca volveré a ser el mismo, para jugar una y otra vez en tu mente los buenos momentos, las risas, las historias divertidas, para llorar hasta no poder más, ver enterrar tus sueños y esperanzas y todo lo bueno de la vida, saber que se acabó, es el fin y no hay nada que puedas hacer al respecto, para alejarse de los amigos que no pueden entender y de un mundo al que apenas le importa. Es la caminata más larga y el día más triste. Cada paso te aleja de la lápida de un sueño que llega a su fin. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? Quizás la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos preguntado dónde está Jesús cuando lo necesitamos. La historia se cuenta en Lucas 24. Es domingo, primer día de la semana. No hay alegría. 2 discípulos están en camino a Emaús, una aldea a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Un discípulo se llama Cleofas. No sabemos el nombre del otro. Mientras caminan por el camino polvoriento, dejan Jerusalén muy atrás. Eran seguidores del hombre llamado Jesús, el rabino de Nazaret, el maestro y hacedor de milagros que afirmaba haber sido enviado por Dios. Durante mucho tiempo lo habían seguido. Y luego vinieron los terribles eventos del viernes. Jesús había sido crucificado. Después de su muerte fue enterrado en una tumba, aunque habían escuchado rumores de que la tumba había sido hallada vacía esa mañana. No podían ni siquiera creer ninguna historia loca sobre una resurrección. Si había algo que los romanos sabían hacer era matar gente. Eran buenos en eso. Podían hacerlo rápido o lento, fácil u horrible, público, privado, relativamente indoloro o insoportablemente doloroso. La crucifixión era la forma más terrible de matar a un hombre y solo los peores de los peores sufrían ese destino. ¿Cómo había llegado a esto? Si realmente era el Hijo de Dios, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Tal parece que para los seguidores del Mesías termina el episodio. Jesús está muerto y se van a casa. Su pregunta es nuestra pregunta, solo ligeramente reformulada. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué nos dejó? Mientras caminaban y hablaban, estoy seguro de que recordaron muchos de los momentos que convivieron con su Señor. Deben haber hablado de la vez que bajaron por el techo al hombre en camilla. Seguramente hablaron de la época en que Jesús tomó 5 panes de cebada y 2 pescados y alimentó a 5,000 hombres. Probablemente se preguntaban cómo Jesús pudo resucitar a Lázaro y luego él mismo morir una semana después. Como cualquier persona que perdió a un ser querido, intentaron encontrarle sentido a la tragedia. Solo aquellos que han visto un sueño aplastado y la muerte de una gran esperanza pueden entrar de lleno en esta historia. Si alguna vez te has alejado de un funeral tan profundamente herido que no puedes hablar, si has amado y has sido profundamente herido, sabes lo que para estos 2 discípulos significa. Hay una manera sencilla de resumir esta historia. Primero 2 hombres, luego 3 hombres. Camino a Emaús. Los 2 hombres caminaron sumidos en su dolor y desesperación. Versículo 17. ¿Y por qué estáis tristes? De repente un extraño se les une y camina con ellos. Cuando los deja también para siempre. Primero sus corazones están agobiados, luego sus corazones arden. Entonces sus corazones están a punto de estallar. Tal es el poder
del Cristo resucitado. Aquí hay un mensaje de resurrección y de esperanza para todos los que están confundidos e inseguros. También es un mensaje para quienes se sienten abandonados por el Señor, porque resucitó de entre los muertos. Jesús está con nosotros siempre, en todas partes, en todo momento, en cada situación. A veces no podemos reconocerlo. El versículo 16 dice que sus ojos no pudieron reconocerlo. ¿Por qué no sabían que era Jesús? Después de todo, eran sus discípulos. Hay algunas suposiciones a esta pregunta. Algunos dicen que no lo esperaban, por lo que no lo reconocieron. Otros dicen que sucedió al atardecer, por lo que estaban confundidos por la luz que se apagaba. Pero el texto nos da una versión diferente. Fue un velo sobrenatural sobre su vista, de modo que vieron a un hombre, pero no sabían que era Jesús. Cada parte de esta historia es fiel a la naturaleza humana tal como la conocemos. Incluso hay un toque de humor en que Jesús está con ellos y creen que está muerto. Mientras caminan con el extraño, dijeron, él solía hacer esto y deberías haber estado allí. Él podía caminar sobre el agua y fue tan amable y nunca conocimos a nadie como él. Y finalmente, no puedo creer que se haya ido. Mientras caminan, los dos hombres hablan. El extraño escucha con atención, finalmente interrumpe y pregunta, ¿de qué están hablando? La pregunta deja perplejo a los dos hombres porque todos en Jerusalén sabían sobre la crucifixión de Jesús. ¿Eres el único que no sabe de lo sucedido? De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y así le cuentan la historia a este extraño curioso. Sus palabras son una combinación de amor y dolor, orgullo, dolor, creencia y duda. Era un hombre tan bueno. Él curó a muchos enfermos, multiplicó el alimento, resucitó muertos. Sabemos que fue un gran profeta. Tuvo problemas con los principales sacerdotes, fue traicionado, lo golpearon hasta que no pudo pararse, le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Entonces se burlaron de él y lo crucificaron. Todo lo que dijeron estaba en tiempo pasado, que es como normalmente hablamos de los muertos. Todavía lo amaban y aún creían en él lo mejor que podían y se aferraban a cada recuerdo apreciado. La crucifixión no pudo hacer que dejaran de amarlo, pero no pudieron conciliar los eventos de las últimas 48 horas con su fe que él era el Hijo de Dios. Fueron discípulos decepcionados que sintieron que su fe se desvanecía con cada paso en el camino a Emaús. Habían escuchado los rumores de una tumba vacía, pero ¿qué significaba eso? Nadie sabía lo que esa mañana había pasado. Nadie había visto a Jesús todavía, o eso suponían. Llega un momento en la vida en que tienes que afrontar los hechos y afrontar la realidad. Así termina la triste historia de Jesús, una historia que tuvo un comienzo muy prometedor, pero tal parece que ya se ha desvanecido. Creyeron en Jesús, pero estaban decepcionados. El tercer día casi parece que todo se desvanece y Jesús ya no se encontraba por ningún lado. Baja la cortina y todo ha terminado. Sin la resurrección, la cruz no es más que una tragedia, una historia sin moraleja, un drama que termina antes del acto final. Sin embargo, a veces somos lentos para creer. Mientras los dos discípulos expresan su confusión y desesperación, Jesús escucha con paciencia. Cuando terminan de contar sus sueños rotos y sus esperanzas frustradas, comienzan a hablar. Él los llama insensatos, lo que simplemente significa que fueron lentos en aplicar la verdad que ya sabían. Y dice que son tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Él los reprende por una cosa y solo por una, por no entender y aplicar las escrituras. Él los reprende por dejar Jerusalén y regresar a casa. No critica sus dudas ni condena su confusión. Todo eso era perfectamente comprensible, dadas las circunstancias y la información fragmentaria que habían recibido. Pero él les dice que debían haber sabido y creído lo que Dios había dicho ya. Eso lleva a lo que podríamos llamar la última conferencia bíblica. Les dice claramente que era necesario que Cristo sufriera y muriera en la cruz. Lo que parecía el mayor error judicial resulta ser el plan del Padre para glorificar a su Hijo. Cristo no fue víctima llevado contra su voluntad a la cruz. Nadie le quitó la vida. Juan 19, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La cruz no fue un accidente, fue parte del plan de Dios desde el principio.
Por eso los profetas escribieron al respecto. Hay dos profecías en todo el Antiguo Testamento de que el Mesías sufriría y luego entraría en su gloria. No pierda el punto. Toda la Biblia da testimonio de Cristo, y a medida que avanzaba la tarde del primer domingo de Pascua, los dos discípulos escucharon con gran atención mientras el tercer hombre, el extraño al que no reconocían, explicaba cómo todas las escrituras apuntaban a Cristo. No debemos cometer el mismo error que cometieron estos dos discípulos, o de lo contrario, también seremos insensatos y tardos de corazón para creer. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo, está en cada página. Él es el verdadero tema y fondo del Antiguo Testamento, por tipo, enseñanza, sacrificio y profecía. Él es el profeta más grande que Moisés. Él es el sacerdote más grande que Aarón. Él es el rey más grande que David. Él es el general más grande que Josué. Él es la simiente de la mujer, la meta y significado de todos los sacrificios y el verdadero significado del tabernáculo. Él es el gran redentor, el chivo expiatorio, el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el gran sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Él es el león de la tribu de Judá y el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Si quieres encontrar a Jesús, simplemente abra su Biblia, porque todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento tratan sobre él. Si quieres entender la Biblia, busca a Jesús. Está en cada página. Todo el propósito de la Biblia es señalarnos a Jesús. Él es el tema de todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Encuentro un gran aliento en esta historia. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? Él está con nosotros, incluso cuando somos lentos para creer. A veces parece que nos deja. Los versículos 28 al 32 pintan un cuadro conmovedor de Jesús cenando con Cleofas y el otro discípulo. Recuerde que todavía no saben quién es. Creen que se han topado con un extraño que sabe todo lo que hay que saber sobre la Biblia. No tienen ni idea de qué es Jesús. Hay una pequeña frase en el versículo 28 que no debemos pasar por alto. Jesús actuó como si estuviera yendo más lejos. La palabra actuó significa fingió. ¿Qué pensamiento es ese? ¿Estaba Jesús tratando de engañar a sus propios discípulos? Claro que no. Eso no puede ser correcto. ¿Estaba planeando Jesús dejar a sus discípulos solos en el camino de la duda? Claro que no. Pero les hace pensar que los va a dejar atrás para que lo inviten a quedarse. Piense en eso por un momento. Nuestro Señor a veces parece dejarnos para que le pidamos que se quede. Parece que nos deja atrás, parece que no está con nosotros para que lo busquemos más, para que le pidamos esté con nosotros. Esos días en los que nos sentimos solos y confundidos son parte del plan de Dios para alejarnos de las cosas del mundo y llevarnos a un lugar donde decimos, oh Señor, eres tú y solo tú a quien busco. Quiero estar contigo, quiero que estés conmigo. Tenga en cuenta lo que sucede a continuación. 1. Jesús entra cuando es invitado. 2. Jesús come con ellos. Y 3. Se desvanece tan pronto como es reconocido. También tenga esto en cuenta con cuidado. Jesús desaparece, pero no lo hace hasta que sus discípulos lo reconocen. Piense en ello de esta manera. 1. Entró porque lo invitaron. 2. Partió el pan para tener comunión con ellos. 3. Se fue porque ya no necesitaban su presencia corporal. ¿Por qué se fue tan de repente? La respuesta es que no los dejó en absoluto, simplemente se volvió invisible. Irse implica un cambio de geografía, pero no es porque Jesús se mudó a un lugar diferente. Se les apareció en el camino, pero sus ojos no pudieron reconocerlo. Incluso cuando les enseñó las escrituras, todavía no se les reveló. Cleofas y su amigo solo reconocieron quién era él cuando compartieron el alimento y luego desapareció. Eso no significa que los dejó, simplemente significa que ya no podían verlo visiblemente. Este es el punto de toda la historia. El hecho de que no veas a Jesús no significa que no esté allí. El hecho de que no puedas sentirlo no significa que te haya dejado. El hecho de que pienses que estás solo no significa que Él ya no esté a tu lado. Una vez que sabes que Jesús está vivo, tienes certeza en tu corazón. No es necesario que se queden más tiempo. Se queda el tiempo suficiente para que crean. Hay ocasiones en las que todos decimos, Señor Jesús, sería maravilloso si te quedaras un poco más. Y el Señor responde, hijo, hija, estoy contigo, aunque creas que me he ido. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? Está con nosotros, aunque parece que nos ha dejado.
Esta es la profunda intuición de nuestro texto, porque Jesús está vivo, está con nosotros, sigue estando cuando no lo sabemos. Él está con nosotros cuando pensamos que caminamos solos por los oscuros valles de la vida, o como dice el Salmo 23, cuando caminamos en valles de sombras. E incluso cuando hemos perdido toda esperanza, descubrimos que estuvo con nosotros cuando más lo necesitábamos. Cuando llegas a la convicción de que Jesús está vivo, todo cambia. De regreso a Jerusalén. Es por eso que los 2 discípulos estaban ansiosos por regresar a Jerusalén, a pesar de ser ya tarde en la noche. Tuvieron que regresar y contar a los demás lo que habían visto y oído. No lo pudieron callar, no lo pudieron aguantar hasta el siguiente día. Lo hicieron prontamente. Una vez que encuentre a Cristo, no volverá a ser igual, mi hermano, mi hermana. Si Jesús está vivo, no hay tiempo que perder. Si Jesús está vivo, todo lo creemos. Lo que creemos de Él es verdad. Si Jesús está vivo, entonces la muerte ha sido derrotada. Si Jesús está vivo, entonces el cielo es más que un sueño. Si Jesús está vivo, nuestros pecados son realmente perdonados. Si Jesús está vivo, entonces todas sus promesas son verdaderas. Si Jesús está vivo, nunca más estaremos solos. Y como ciertamente Él está vivo, es nuestra gloriosa esperanza. Él es nuestra fuerza y bienestar. Es nuestro consuelo seguro. Es nuestra propia vida. ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitamos? Está con nosotros porque ha resucitado de entre los muertos. Regresemos al simple bosquejo de este pasaje. 2 hombres y luego 3 hombres. Es una imagen de la vida después de la resurrección. Hay 2 hombres solos en su desesperación. Jesús viene y les da esperanza. Jesús se va, pero los hombres cambian para siempre. Hay una alegría que nunca pierden. Quizás digas, ya hace 2000 años que se fue, pero eso no es del todo correcto. Se ha ido en términos de su presencia física en la tierra, pero está más cerca de nosotros ahora que cuando estuvo aquí físicamente. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Por el último versículo del Evangelio de Mateo. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. 28:20. Él está con nosotros siempre, aunque no lo reconozcamos, aunque no podamos verlo, aunque somos lentos para creer, aunque parece que nos deja. Todo esto es cierto porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, ha desaparecido de nuestra vista para que sea visto por nuestra fe. Por último, mis amados hermanos, vivimos en el Calvario del viernes, pero viene el domingo. En la tradición cristiana, el día intermedio entre la muerte y la resurrección se le llama sábado. Es el día en que el cuerpo de Cristo yacía en la tumba. Es un día de contemplación y preparación. Hay servicios solemnes el Viernes Santo y celebraciones alegres el Domingo de Resurrección. Pero no tenemos servicios del Sábado Santo. Descansamos, esperamos, oramos, contemplamos los sufrimientos del día anterior y la alegría que vendrá mañana. Pienso que si hay que morir, la mejor semana del año para morir sería la Semana Santa, porque siempre termina en resurrección. El mensaje del sábado de descanso es: prepárate algo. Algo está por suceder, pero aún no ha sucedido. El problema es que el sábado parece demasiado largo. Parece que el domingo nunca llegará. Se acerca el domingo. Todo lo que tenemos que hacer es esperar un poco más y el domingo llegará pronto. Todos vivimos en un lugar entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Estamos juntos en el largo camino de Emaús. Hay momentos en que nos sentimos solos y abrumados y las dudas surgen y nuestro corazón cede y sentimos que no podemos seguir. Entonces Jesús se nos acerca y nos dice: no estás solo, nunca estuviste solo, incluso cuando pensabas que estabas solo. Estuve contigo en cada paso del camino. Todavía hacemos ese largo camino desde la tumba. Todavía lloramos y recordamos y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nos pasa todo lo que nos pasa en la vida? ¿Por qué tantas situaciones difíciles? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué un problema tras otro? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta tristeza? Pero ahora todo ha cambiado. Puede que sea sábado para muchos de nosotros, pero gracias a Dios la resurrección ya amaneció en todo el universo. Una luz brillante resplandece desde la tumba del jardín. La luz ahuyenta lentamente la oscuridad hasta que un día la oscuridad desaparecerá para siempre. Hermanos, he aquí el Cristo resucitado. Nunca más podrás estar solo. Somos gente del resucitado que marcha desde el Viernes Santo a través del Sábado Santo en nuestro camino hacia el Domingo de Resurrección. Todavía no hemos llegado ahí. Filipenses 3:12. Pero nos estamos moviendo en la dirección correcta. Es sábado,
pero se acerca nuestro domingo. Y así, cada domingo de resurrección celebramos la gran triple verdad de este día santo. La tumba está vacía, Jesús está vivo, no estamos solos. Él ha resucitado. Ciertamente Él ha resucitado. Efesios 1:18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Salmo 9:18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A Dios sea la gloria. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestras dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrecemos con largueza por tu amor al Salvador. Hermanos, recibamos la bendición del Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos nuestros seres queridos y con toda la Iglesia de Jesucristo en este mundo. Amén. Para ti.